Buenas tardes. El título de nuestro proyecto es Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de las herramientas podcast en estudiantes de quinto grado del Colegio Nacional José Antonio Galán de Charalá, Santander. Los integrantes somos León Sabanabre Moscoso Bravo, Juan Tarcisio y quien les habla, Sandra Yadira Bravo. En la implementación de la propuesta pedagógica se hizo por fases. En la primera fase fue una fase diagnóstica donde se quería identificar el grado de comprensión lectora de los estudiantes según los niveles literal, inferencial y crítico. Se realizó mediante la aplicación de una lectura en un texto usando la herramienta Google Formulario, en la que se evidenció en qué grado estaban los estudiantes al iniciar esta actividad. La segunda fase es la fase acción, donde vamos a aplicar las actividades para mejorar estas condiciones de comprensión lectora, donde se utilizan actividades como lectura de un audio-imagen, un audio de una fábula, las audioimagen de una leyenda, para poder incentivar en ellos la comprensión lectora mediante el uso del podcast y mejorar en ellos estas habilidades. En la fase 3 se da la evaluación de las actividades, entonces se hace por medio de una audioimagen de un mito, donde ellos desarrollan un test con la aplicación de Google Formulario. En esta fase vamos a comparar los resultados que obtuvimos en la fase diagnóstica con esta y poder mostrar los avances que se dieron gracias a la aplicación de la herramienta tecnológica de podcast. Se hace una cuarta fase que es la metacognición, que es un test de evaluación donde ellos van a desarrollar un test con el formulario de Google, donde se hace la autoevaluación del proceso. En los datos recolectados y sistematización se hizo por medio de la prueba diagnóstica, en la cual nosotros pudimos identificar por medio de las preguntas, por medio del test que se les hizo, cuáles preguntas se le facilitan responder en un texto, donde pudimos observar que el 79,3% responde que las preguntas que más se le facilitan son las que se encuentran en el texto que leen, evidenciando que en un gran porcentaje de los estudiantes solo alcanza un nivel literal en la comprensión lectora, y un 20,7% alcanza un nivel crítico al responder preguntas que argumentan lo leído. Desde este planteamiento se ve la necesidad de abordar la comprensión lectora como una propuesta en actividades que conlleven a trabajar los niveles inferencial y crítico que aporten en la mejora de los resultados de las propuestas. En la pregunta "interpreta mejor la información cuando se presenta en", pudimos notar que el 76,9% de los estudiantes interpreta mejor la información en videos y audios, siendo un porcentaje alto, el cual induce que la conclusión de proponer actividades mediante el uso de herramienta podcast para alcanzar un mejoramiento significativo en la comprensión lectora y, por ende, en los resultados de las pruebas internas y externas que se aplican en la institución. Al inicio de esta propuesta se hizo una entrevista a docentes. Fueron 5 docentes de diferentes áreas que dictan clases en el grado quinto de que estamos aplicando esta actividad. Los resultados que pudimos obtener de ellos y con su experiencia fue que los estudiantes leen pero no comprenden. La poca cultura de lectura ocasionaba la baja comprensión lectora. El vocabulario, redacción, inferencia y aporte crítico de los estudiantes en el desarrollo de las diferentes actividades es escaso. Los estudiantes no tienen un incentivo lector que los lleve a relacionar la comprensión lectora con los buenos resultados en las diferentes pruebas aplicadas en su formación. Es evidente la similitud de las respuestas de los docentes en cuanto a la importancia de la comprensión lectora y la transversalidad en las áreas del conocimiento.
Las condiciones actuales de pandemia hace que los docentes le den gran relevancia a la implementación que genera estas herramientas en la educación, evidenciando las propuestas dadas. En conclusión, la importancia del uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo pedagógico, considerando que todo depende de la adaptabilidad de quienes intervienen, como son los estudiantes, docentes, padres de familia, que ahora implican el uso de las TIC en los procesos de enseñanza. Protocolo para la recolección de información. Se realizó el siguiente material para consolidar el protocolo de esta recolección de información. Carta solicitando autorización para implementación de la propuesta al señor rector de la institución Colegio José Antonio Galán de Charalá, Santander, señor Mario Durán Cáceres. Carta solicitando autorización a la docente del grado quinto, Joana Karina Moscoso Bravo. Carta consentimiento informado para uso de imágenes, fotografías y videos durante este proyecto a los padres de familia. Carta al coordinador de la institución, Elmer Durán Murcia, para darle a conocer el instrumento diagnóstico durante este proyecto. Validación y formato para solicitar la validación de la secuencia. A los docentes, Magíster Carol Gómez, Graciela Solano, Ana Dolores Martínez. El cronograma va desarrollándose de la siguiente manera. La detección del problema está en un avance ya realizado. Elaboración de la propuesta tiene un avance ya realizado. Implementación de la propuesta, elaboración de pruebas en Google Form ya está realizado. Aplicación de la propuesta ya está realizado. Organización de los resultados está en ejecución. Sistematización de la información está en ejecución. Evaluación del proceso está en un avance normal. Análisis de datos y resultados está en un avance normal. Conclusiones está en un avance normal. Retroalimentación está en un avance normal. Elaboración de la documentación requerida para la presentación del proyecto de grado está en un avance normal. Muestra e instrumentos de validación. Muestra. Para la realización del presente proyecto, nosotros tomamos una muestra final de 20 estudiantes a los cuales les hicimos el análisis por género, por edad, y un aspecto muy importante que tuvimos en cuenta fue la autorización que los padres dieron para la utilización de las imágenes en la formulación y aplicación de las pruebas que realizamos con ellos, que fueron a través del mecanismo formularios de Google Chrome. El análisis que hicimos por género nos determina que la mayoría de los estudiantes son del género femenino, en un 55%. La edad predominante es entre niños entre 10 y 11 años, el 40%, y las autorizaciones que recibimos de los padres para la utilización de las imágenes fue del 85%. A continuación, vemos el primer instrumento de validación que nos determinó nosotros un diagnóstico para formular el proyecto. También lo implementamos desde la parte de la comprensión lectora en lo que tiene que ver con lo literal, con lo diferencial y con lo crítico. Se formuló una serie de preguntas, 6 preguntas, para efectos del análisis. Tomamos solamente la opción si está correcta o incorrecta para determinar el nivel de alcance de los estudiantes en lo que tiene que ver con comprensión lectora. El análisis que hicimos es que en el plano de lo literal hay como un equilibrio. En lo diferencial empieza a predominar, la tendencia es a que los estudiantes tienen dificultades en la parte diferencial. Y en la parte crítica, pues notamos que mayoritariamente contestaron en forma correcta. En este gráfico notamos la curva de oscilación según las preguntas que se realizaron. Notamos que si bien es cierto que hay como un cierto grado de equilibrio,
porque la mayoría de los estudiantes contestaron de forma correcta, también hay un grado importante de falencias. Entonces, este es el argumento para nosotros implementarla y poner en la escena el proyecto que estamos realizando. En la parte que corresponde a acción, nosotros introdujimos el objetivo específico 1 que nos indica caracterizar las perspectivas teóricas con las de comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto del Colegio Nacional José Antonio Galán. Igualmente se realizaron un cuestionario que constaba de 6 preguntas, la primera y segunda que nos analizaron y nos indicaron la parte literal, 3 y 4 lo diferencial, 5 y 6 la parte crítica. El análisis nos indica que mayoritariamente los estudiantes contestaron bien en la parte literal. De pronto esta es la parte que menos dificultad representa. La parte diferencial ya digamos que como que la curva se empieza a modificar en el otro sentido, baja un poco. La pregunta 4, notamos que la mayoría la contestaron en forma incorrecta. En la parte crítica hay un cierto grado de desenvolvimiento. Notamos que la mayoría de las respuestas fueron en forma correcta. Y aquí notamos la parte aquí que baja un poco en la parte que tiene que ver con lo inferencial. La fase de evaluación de nuestro proyecto está en relación directa con el objetivo específico 2 que nos indica proponer una secuencia didáctica enfocada en la comprensión lectora por medio de la herramienta de enseñanza podcast. La muestra es exactamente la misma, los niveles de desempeño de comprensión lectora, literal, inferencial y crítica tienen las mismas características de las pruebas anteriores y las fases anteriores. Entonces, lo que nos determinó este análisis en las gráficas que se muestran a continuación es que los estudiantes contestan en forma correcta mayoritariamente. Sin embargo, en la parte inferencial notamos con cierto grado de perplejidad que hay un cierto grado de dificultad. Esa quizá es la parte que más requiere intervención y los podcasts nos van a brindar la posibilidad de solucionar este problema acá. La parte crítica tiene la misma tendencia de las anteriores, entonces aquí notamos el gráfico, la oscilación de la curva en lo que corresponde con la implementación en la parte de evaluación de nuestro proyecto. La fase 3 de nuestro proyecto, que nos indica la metacognición, está en directa relación con el objetivo específico 3, que nos habla de analizar la pertinencia de las estrategias didácticas en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto del Colegio Nacional José Antonio Galán. Es decir, la efectividad que pudiera tener estos mecanismos para aumentar los niveles de comprensión lectora, igual la aceptación que tiene entre los niños. Para lo cual nosotros hicimos 5 preguntas. La primera y la segunda que nos indican el nivel literal, la tercera y cuarta la parte inferencial y una quinta pregunta que es la parte crítica de la comprensión lectora. Las opciones de respuesta no son dicotómicas, sino que aquí implementamos 3 opciones de respuesta que son siempre, algunas veces y nunca. Debían ser diferentes a las anteriores, entonces por eso la aplicamos como está indicada aquí en la base de datos que estamos presentando. El análisis que se hizo es que mayoritariamente los estudiantes contestaron sí, siempre, en las 5 preguntas que se realizaron, y esto nos indica a nosotros que el mecanismo de herramientas podcast como método de enseñanza tiene un gran nivel de aceptación y de igual manera son efectivas para los propósitos objetivos que nosotros nos planteamos en nuestro proyecto. Quiere decir que sí cumplen, son efectivas y nosotros estamos satisfechos con los resultados obtenidos a partir de la implementación del proyecto. La tecnología, los podcasts en el aula y en las gráficas que estamos mostrando aquí a continuación, notamos esto con especial alborozo. En este último gráfico pusimos combinadas los 3 componentes de la comprensión lectora, que son el nivel literal, inferencial y crítico, para notar que en la parte que más requiere atención es la parte diferencial. La curva que nos muestra
esta tendencia la estamos mostrando acá. Entonces es la parte que más representa dificultades para los niños. Inferir de un documento, de una lectura, la parte, esta finalmente es la comprensión lectora, y entonces consideramos que sí es necesario, sí es aplicable, sí tienen efectividad los mecanismos que estamos utilizando. Muchas gracias.